Dios le bendiga, iglesia amada, en este día 23, ¿verdad? De enero del 2022. Gracias a Dios, ¿verdad? Pues seguimos adelante, aún todavía a través de las redes sociales, porque pues los casos, ¿verdad? De COVID se siguieron manifestando en nuestra congregación, pero ya estamos a punto, ¿verdad? De culminar con eso. Dios mediante, la próxima semana, el próximo domingo, día 30, ya estaremos regresando a los servicios presenciales. Pero el día de hoy les traigo una palabra. La palabra es, sí, enfócate en la bendición y no te enfoques, ¿verdad? En el problema. Muchas veces nosotros nos enfocamos, ¿verdad? En los problemas y perdemos la perspectiva de lo que realmente Dios está tratando de hacer. Muchas veces Dios permite que sucedan cosas, adversidades, y uno dice, bueno, es que se supone que estoy pidiendo ayuda a Dios, se supone que la ayuda debe de llegar y debe de salir bien, y de repente pues siento que las cosas salen peor. A lo mejor ni debí de haber buscado de Dios, ¿verdad? Porque pues parece que las cosas se empiezan a complicar en lugar de arreglarse, pero Dios tiene todo bajo control. Y vamos a hablar acerca de una historia que aparece en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Está desde el verso 7 en adelante, pero yo voy a abarcar, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en unos cuantos textos. Mire lo que dice aquí. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate, le está hablando el profeta Elías, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, veías como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mire que la palabra de Dios nos habla en esta mañana diciéndonos acerca de cómo debemos de enfocar nosotros y en qué debemos de poner nuestra atención. Había sucedido que había dejado de llover. Elías había profetizado que no habría más lluvia. Venía como una llamada de atención para el rey de Israel y para la tierra que se estaba corrompiendo con idolatría y demás. Se habían olvidado de Dios. Entonces Dios había mandado un juicio, ¿verdad? En el cual por un buen tiempo no iba a haber lluvia del cielo. Entonces, Elías había sido alimentado por cuervos, había sido alimentado, ¿verdad?, a las orillas de un río, pero este arroyo, ¿verdad?, río se había secado debido a la falta de lluvia. Entonces Dios lo mueve y le dice, muévete de aquí, vete a otra ciudad, a Serepta, y ahí voy a poner en el corazón, ¿verdad?, de una viuda que te ayude y te sustente. Entonces, algo maravilloso es de que desde que Elías iba entrando a la ciudad, se topó con esta mujer. Y esta mujer, al parecer, ¿verdad?, tenía una necesidad muy grande. Ya se le había acabado, ¿verdad?, su trabajo, ya no había sustento. Ella era una mujer viuda que no tenía, ¿verdad?, varón que la pudiera apoyar, y tenía solamente un hijo. Ella tenía solamente un hijo.
y ella había ido a recoger 2 leñitos para poder ir y cocer lo último de comida que le quedaba. Y ya, después de eso ella se iba a dejar morir porque ya no tenía más dinero, no tenía manera de sostenerse, no había, me imagino que por la falta de agua estaban escaseando también los alimentos en el país, estaban pasando por momentos de unas situaciones graves, ¿verdad? Por las sequías, pero algo que Dios estaba mandando a la vida de ella. Yo creo que cuando ella vio y vio a Elías y le dice, tráeme una torta, ¿verdad? Tráeme un bocado de pan. Ella le dice, pues que no tengo. Y te lo digo delante de Dios, no tengo. Nomás tengo un poquito de harina y le voy a hacer algo de comer a mi hijo, una pieza de pan para los dos y pues ya es la última comida que vamos a dar. Entonces, Elías, ¿verdad? Le contesta. Y Elías le estaba hablando de una forma espiritual a ella, pero ella lo estaba entendiendo de una manera carnal. Para ella veía al siervo de Dios y decía, bueno, pues lejos de él venir con el poder de Dios para ayudarme, para sacarme adelante, resulta que lo poco que tengo me lo está quitando. Resulta que lo poco que tengo se lo quiere comer. ¿Y qué vamos a hacer, mi hijo y yo? Entonces ella le dice, me voy a echar a morir porque no tengo nada más que hacer. Muchas veces nosotros vienen esos pensamientos a nuestro corazón cuando estamos pasando por un momento de desesperación. Yo creo que más de uno nos hemos preguntado cuando hemos tenido un problema en el trabajo, cuando las personas que están perdiendo seres queridos, especialmente si es el sostén de la casa el que estamos perdiendo, ¿verdad? Al padre de familia, ¿verdad? A la madre, que hay gente que depende de ellos, del trabajo de ellos, y de repente pues muere y ahora ¿qué va a ser de mi vida? O sea, ¿de qué manera me voy a sostener? Mas sin embargo, Dios cuando llega para ayudar. Y a veces nosotros vemos como que el haber invocado a Dios tal vez me salió contraproducente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ahora vienen más responsabilidades, resulta que las cosas siguen igual, no veo ningún cambio, y parece que me está yendo peor. Entonces, Elías en realidad le quería mostrar a ella que Dios había llegado a su casa y no venía a comer el pan de ella, venía a darle pan. Y no solamente para esa ocasión, sino durante todo el tiempo de la sequía. Dice la Biblia que el profeta juramentó. Cuando los profetas hablaban de esta manera, hablaban de una manera para juramentar. Por ejemplo, cuando dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, eso ya es un juramento, ¿verdad? Él ya usó el nombre de Jehová Dios de Israel. Está hablándole con autoridad. Cuando se dice Jehová de los ejércitos, está hablando que viene una guerra o que viene una confrontación y que ya no hay un nombre más excelso. En otras palabras, la victoria es segura. Pero cuando hablamos de Jehová, Dios de Israel, estamos hablando de autoridad. Quiere decir que lo que se está hablando es algo ya hecho, es algo que es una promesa y es una promesa firme. Y dice aquí, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá. Quiere decir que no solamente, ¿verdad? No solamente ella iba a trabajar con la harina con la que ella iba a hacerle el pan a Elías. No solamente iba a usar aceite, ¿sí? Ese poco aceite que le quedaba para hacerle a Elías. Dios no vino a quitarle, Dios vino a multiplicarle. De hecho, el aceite y la harina que ella iba a utilizar era aceite y harina multiplicados de parte de Dios. Que lo de ella nunca se iba a tocar. Eran simplemente elementos necesarios para que el milagro de Dios ocurriera. Y dice que no solamente le prometió para ese día, no solamente le dijo no va a escasear el día de hoy, sino que no va a escasear hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. A veces nosotros tenemos bastante necesidad, una necesidad grande, ¿verdad? Una necesidad muy fuerte. Y nosotros pensamos que ya llegó el fin, no tenemos manera de salir adelante, mas sin embargo Dios está siempre en control y está siempre dispuesto
a sacarte adelante. Está siempre dispuesto a ayudarte, y no solamente por un día ni dos, sino por todo el tiempo que sea necesario. Y esa es una verdad que nosotros a veces no estamos enterados de ella. Muchas veces pensamos, Dios me va a ayudar hoy, pero si viene el problema de mañana, no. Dios te está ayudando desde un principio y no va a escasear esa ayuda hasta el momento, ¿verdad?, de que sea completamente satisfecha la necesidad. Yo recuerdo, como creo que ya lo he mencionado antes, cuando nosotros tuvimos, antes de tener el taller, teníamos otro taller con otro socio y ese taller se fue a la quiebra. Y recuerdo que los siguientes días pues se había acabado la comida, no había dinero, no había nada. Y como los tres trabajábamos juntos, los únicos sosténs de la casa, que era mi hermano, yo y mi papá, trabajábamos juntos, pues al quebrar ese negocio, pues nos quedamos sin trabajo los tres. Y la verdad es que no había manera. Y yo recuerdo que mamá había dicho que había nada más, ¿verdad? La botella de aceite nada más estaba pues 3/4, ¿verdad? No estaba, ya estaba abierta y pues nomás había huevo, ya era todo lo que quedaba. Y yo recuerdo, y esto yo se lo digo en el temor de Dios, así como dijo Elías, sí, viva el Señor de Israel, ¿verdad? Porque esto no lo estoy mintiendo ni lo estoy alterando. Con mucho temor lo digo de parte de Dios que esto sí sucedió, porque mis ojos lo vieron. Esa noche recuerdo que mamá había hecho ya nomás los últimos huevos que quedaban, y habían quedado, no sé si 2 o 3 huevos ahí para la mañana. Y pues la verdad ya era de que o te pones a dejar de comer o seguimos buscando trabajo, y no había trabajo. Y yo recuerdo en aquella ocasión que, este, que Dios hizo un gran milagro, ¿verdad? Eh, Esa mañana cuando nosotros despertamos, el mamá ponía la vasija de huevos tenía una vasija para los huevos, y la vasija amaneció llena. El aceite estaba lleno. Y yo recuerdo que mamá usaba huevo, usó frijol, creo que fueron 5 cosas. Usó sal, usó el aceite, era también el azúcar. Eran como 5 diferentes alimentos. Y siempre que nos íbamos a acostar, en la mañana volvían a amanecer llenos. Y nosotros estábamos ayunando y orando. Y nos volvíamos a ir a acostar y en la mañana volvían a amanecer llenos. No sé cuánto tiempo pasó, creo que fueron como 2 o 3 semanas y no compramos aceite, no compramos huevo, no compramos frijol, porque siempre amanecían las vasijas llenas. Y usted me dice ahora, ¿cómo no vamos a servir a Dios? ¿Cómo voy a quedarme callado y no decirle a la gente si nos dio de comer cuando no teníamos que comer? Y no tuvimos que trabajar por ni un solo huevo, porque Él nos lo dio. Por eso yo sé que estas historias son reales. Yo sé lo que sintió esa mujer en su corazón, yo lo sentí. Y dice la escritura que entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, ¿verdad? Y comió ella y comió su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja nunca escaseó, dice el verso 16, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a través del profeta Elías. Pero sucedió algo más. Sucedió algo más. Cuando a veces pensamos que lo peor ya nos pasó, siéntate, porque a veces la situación sigue. Pero la bendición es que Dios sigue ahí también. Dios no se va. Dios no se ha ido y no se va a ir de tu necesidad. Él siempre va a estar presente en tu necesidad. Él siempre va a estar ahí cuando tú le invoques, cuando tú le invites a tu casa, cuando tú le invites a tu corazón, cuando tú le invites a tu familia. Él siempre va a estar ahí. Dice la Escritura en el Salmo 91, por cuanto has puesto a Jehová el Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Tú has puesto a Dios como tu Altísimo. Entonces siempre va a haber
la solución y la ayuda de parte de Dios. Y mira lo que dice aquí. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no le quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo contra ti? ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún en la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué bendición cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que a pesar de que vemos que la situación sigue y sigue. Como por ejemplo, mucha gente estaba convencida de que si ya se había vacunado, si ya le había dado COVID, ¿verdad? Que ya no iba a volver a suceder. Pues en realidad nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Hay gente que se ha vacunado, hay gente que le dio COVID, ya vacunado, hay gente que ya le volvió a dar COVID otra vez, ¿sí? En mi caso, ya a mí ya me dio 2 veces. Entonces, la situación es, la verdad es de que en realidad no es de que las cosas, ¿verdad? Adversas vengan una vez y se acaben. A esta mujer le vinieron varias adversidades, no solamente en el nivel económico, no solamente en el nivel de su comida, de su fe, ¿verdad? Porque ella dice, ahora conozco, quiere decir que ella tuvo su momento de duda en su fe, ¿verdad? Tuvo su momento en el cual ella decía, ¿por qué me pasa tanta cosa a mí? O sea, no tengo ni para comer, mi hijo se me está muriendo y ahora mi hijo se me muere. Y se supone que está Dios en esta casa porque ahí está el varón de Dios. Se supone que Dios está conmigo. Dios me acaba de hacer un gran milagro. ¿Por qué ahora mi hijo se me muere? Entonces, aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Dios ha estado obrando a través de la vida de esta mujer desde que apareció Elías. Desde que Elías apareció, dice que Dios le dijo, yo he puesto a una mujer a una mujer de ahí, ¿verdad?, a una viuda que te sustente. Y todavía pregunta a Elías y le dice, todavía, dice, pues a donde yo vaya llevo desgracia. Fui a ver al rey, le dije que ya no iba a llover. Fui a ver, ¿verdad? Ahora llego a la casa de esta mujer y siguen las desgracias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces también el varón de Dios se sintió frustrado pensando que a lo mejor él era el mal presagio, ¿verdad? Por así decirlo. Donde él llegaba había desgracia. Entonces, la verdad es de que Dios no solamente estaba tratando con la vida de la viuda, también estaba tratando con el ministerio de Elías y con la vida de Elías. Dios estaba preparando a Elías para una confrontación más grande, pero si no era capaz, ¿verdad?, de sobreponerse a la adversidad, si no era capaz de sobreponerse a la ansiedad, porque si ustedes se fijan, Elías tenía ansiedad, ¿verdad? Elías tenía ansiedad. Por eso es que más adelante los mismos, creo que es Santiago quien menciona que Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿verdad? Y sin embargo él oró para que no lloviera y no llovió. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Elías tenía sus pasiones, en otras palabras, ¿verdad? Tenía también su ansiedad y a veces se mortificaba, a veces se ponía mal, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Me están persiguiendo, ¿verdad? Mejor me voy a huir, ya no queda nadie aquí para servir a Dios, solamente quedo yo. Entonces, Elías estaba pasando por una crisis y también lo estaba pasando la viuda. Mas, sin embargo, Dios estaba preparando una lección para los dos. La lección de la multiplicación de la harina y del aceite era para la viuda. Ella necesitaba entender que aún en su viudez Dios estaba siendo responsable de ella y del alimento de ella y del sustén de ella. Y para Elías era el milagro de entender que
ese niño iba a enfermar y que él tenía, ¿verdad?, la autoridad de parte de Dios para pedir y ser escuchado, para realizar grandes milagros, grandes confrontaciones, porque aquí fue una confrontación con la muerte. Elías tuvo que confrontar en oración contra la muerte para que Dios escuchara y regresara el alma del niño. Y nosotros vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ya esto usted lo va a poder leer más adelante, pero en los siguientes capítulos hay confrontaciones grandes, ¿verdad? Hay confrontaciones grandes que tuvo que atravesar Elías, pero no las hubiera podido lograr si no hubiera aprendido esta lección de parte de Dios. Elías también tenía que entender que Dios estaba con él y que Dios no lo estaba usando para desgracia, sino para una reforma espiritual en toda la nación. Dios estaba tratando con la viuda, estaba tratando con Elías. Y cuando Dios va a tratar contigo, no solamente va a tratar con tu necesidad física, también con tu necesidad espiritual. Porque tu necesidad espiritual es el Elías, el interior que tú tienes. Y la necesidad física era la viuda, que también en nosotros está. Nosotros tenemos ambas características de estos dos personajes bíblicos, los cuales nos avisan a nosotros y nos instan a confiar en Dios, tanto en nuestra vida terrenal, en nuestra necesidad económica, en nuestra necesidad, ¿verdad?, física, como en nuestra necesidad espiritual. Saber que Dios está en control de todas las áreas de mi vida espiritual y de mi vida carnal, ¿verdad? De mi vida, por así decirlo, ¿verdad? Económica, de mi vida personal, ¿sí? Y Dios está trabajando en ella. Dios sabe nuestra necesidad de mucho antes, de mientras que Dios estaba alimentando a Elías con cuervos, Él ya sabía la necesidad de la viuda y Él ya sabía que Elías tenía que llegar a esa necesidad. Así como también Dios iba a usar la vida de la viuda para alentar la necesidad que tenía Elías, para poder Elías entender que Dios lo seguía usando y que lo usaba de una manera poderosa, no solamente para la multiplicación, sino también para la resurrección. Dios le estaba diciendo: el siervo que yo escogí en ti tiene esta autoridad porque yo estoy tras él. O sea, yo estoy como poderoso gigante. Dios estaba dando una lección muy grande tanto a esta mujer como a Elías. Y esa lección Dios te la da a ti esta mañana. Dios te da esa lección de que confíes en Él. A ti que eres viuda y que acabas de perder a tu esposo y que tal vez pienses que tu sostén se ha acabado, no temas porque el Señor está contigo. No temas porque el Señor está con tus hijos, no estás sola, no estás solo. Aquellos que han perdido su trabajo y que no tienen para llevar el sostén a la casa, no estás solo, Dios está contigo. Solamente pídele, clama a Él. Dice: clama a mí, yo te responderé. Dice también: el que pide, recibe. El Señor siempre va a alimentar, porque dice que si Él alimenta a los pajarillos, alimenta a las bestias del campo, ¿cuánto no valdremos nosotros más? Dios siempre va a llegar a tu necesidad. Y dice la Biblia también que Elías tenía una necesidad grande. Tenía una necesidad de entender que Dios estaba con él y que iba a respaldar cada una de sus palabras, cada una de las obras que Dios lo mandaba a hacer. Y eso también es algo confortante para ti como ministro. Dios no ha dejado de hacer milagros. No porque se vienen estas situaciones, los ministerios van a menguar. Al contrario, el ministro tiene que anteponerse ante toda necesidad y ante toda tragedia y ante toda desgracia y ante toda circunstancia. El ministro debe de saber que Dios le está respaldando y que está con él y que no lo va a dejar solo. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Así que tú, iglesia, debes de entender que el Señor está contigo, que Él va a proveer para tu vida personal, pero también para tu vida espiritual. Que Él no solamente está buscando rescatar tu vida terrenal, sino también tu vida espiritual. Que Él está entendiendo y sabe la necesidad que tú tienes y nunca te va a faltar. Él va a mandar siempre a un varón o a una persona para que te ayude, a una persona de Él, a una persona de fe para que te ayude en tu necesidad. Y va a llegar a tiempo. Y a veces vas a pensar, bueno, esto ya fue la solución. No, a lo mejor se puede presentar otra cosa.
porque también Dios está tratando con tu vida espiritual, está tratando con tu fe, quiere que tú crezcas, que te desarrolles como persona. Jesucristo hablaba acerca, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos de seguir desarrollándonos, tenemos que seguir creciendo. Si usted ve en Pedro, ¿verdad? Pero bueno, antes de avanzar a Pedro, cuando Jesucristo le dice a los discípulos, boga mar adentro, porque se estaban dando por vencidos, es que no vemos ningún resultado de lo que hacemos y estamos trabajando y trabajando y no vemos, ¿verdad?, el resultado. Y el Señor le dice, boga mar adentro, todavía tienen mucho más por descubrir, hay muchas cosas más por hacer, no te rindas todavía, no es el tiempo de rendirse. Que porque no encontraste aquí, pues hay que movernos, ¿sí? Que porque acá me cerraron las puertas, hay que movernos, a ver otra puerta que se va a abrir. Dios está detrás de toda la bendición que viene a tu vida y de toda la necesidad que tú tengas, Él te va a librar. Pedro nos habla acerca de la escalera de la fe, ¿verdad? Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio. Y ahí nos vamos porque la vida del cristiano es una vida de crecimiento todo el tiempo. Y Dios aquí les estaba haciendo crecer a los dos. Él quería la madurez y la confianza de la viuda hacia él, así como quería la madurez y la confianza de Elías también para él. No solamente era para el pueblo, sino también para el ministro. Esta pandemia no solamente ha tocado a la iglesia y a la gente de fuera, sino también a los ministros. Dios nos está hablando a todos con la situación que estamos atravesando, desde el ministro como a la iglesia, así también como a todas las personas. Dios nos está llamando y nos está diciendo, alerta, las cosas están cambiando, yo estoy pronto por venir. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tienes aceite en tu lámpara? ¿Tendrás aceite en tu lámpara? ¿O será que el aceite ya menguó y ya no tienes aceite? El aceite representa al Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Cuando habla del aceite y del pan, también el pan representa, y nosotros lo sabemos, es el cuerpo de Cristo. El pan también es importante para nosotros, aunque no solamente de él vivamos. Pero el pan representa a Jesucristo. El aceite representa la unción del Espíritu Santo en nosotros y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dios, no importa los días de sequía, los días de tempestad, los días difíciles, Dios promete que esas dos cosas no faltarán. Ni el Espíritu Santo te abandonará, ni la presencia de Jesucristo se irá de ti. Eso es lo que está enseñando aquí. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Cada uno de nosotros. Busquemos del Señor. Busquemos de Él. Recuerda que el Señor está contigo y Él está esperándote con los brazos abiertos. Espero que esta mañana esta palabra llegue a tu corazón, llegue a tu vida y que Dios te bendiga y ya espero verte pronto de nuevo. Dios te bendiga.